Bienvenidos a Cratología en esta temporada cero, episodio 5, 6, 7, ya ni sé en cuál vamos. El día de hoy, después de un maratón de la semana pasada que nos aventamos 3 horas pasaditas, pues decidimos quedarnos en Francia. Y ahora traemos un cuento corto, un cuento llamado El Loco de Guy de Maupassant, o como se pronuncia, ya que el francés no es lo mío, Guy de Maupassant para los cuates. ¿Cómo estás, Tonka? Bien, bien, bien. Sí, de hecho, no, sí lo pronunciaste bien. De hecho, es Guy de Maupassant, ¿no? Guy de Maupassant. Es- Este, pues ahí este señor, ¿no? Que ya habíamos leído hace ya bastante tiempo Fíjate, también y no, que no sé si tú te de repente lo acordarás, citamos bastante. no sé si tú te ¿Cómo? acordarás, pero cuando íbamos como en secundaria que me prestaste un bonche de libros, entre esos el primero y el que iba hasta arriba y fue el primero que leí fue Bola de Cebo y otros cuentos. De hecho, en esa antología venía este cuento, perdón, de Loco. Un cuento Loco. que me voló la cabeza, es un cuento muy corto, sin embargo es un cuento que te habla bastante de la psique humana. La semana pasada que hablábamos del Marqués de Sade, para situarnos Ujú. cronológicamente, Guy de Sí, Maupassant es 100 años después, más o menos, es finales del siglo XVIII ya, ¿no? del 19, 19, del de hecho. 19, Sí, perdón. Ajá. exactamente, ¿no? Ya, ya, exactamente. Son como 100 años después. Sí, de hecho, también justamente en Francia, ¿no? Solamente que pues ya eran circunstancias muy diferentes, pues es decir, aquí ya habíamos pasado, ya estamos pasando por la revolución industrial, o sea, no solamente por la revolución francesa, pues eso aquí ya había pasado también Napoleón, si no me equivoco, pues aquí ya andábamos más o menos como por el Napoleón Tercero. tercero, pero bueno, en fin, ¿no? Eran cosas, aspectos muy distintos pues ya de la vida en Francia, ¿sí? Si En el gustas, caso de Guillermo Pascal. antes de empezar así a hablar ya del cuento, que es una locura como el nombre lo dice básicamente, Sí, sí, sí. para conocer un poco del personaje, este personaje que realmente murió relativamente joven, fue muy 49 años. prolífico, fue muy Sí, prolífico en la creación literaria en cuanto a cuentos. sí, así Tuvo es. una vida complicada, tuvo una muerte horrible, perdió la razón básicamente, tenía sífilis, si no mal recuerdo, Sí, y lo sí, cual le llevó ya pues, a un estado pues, de mucho dolor y sí. deterioro. Sin embargo, Algo en su desesperado. obra pues vemos una excelencia, una forma de hacer cuento increíble, me parece. Digo, yo, ahora sí que tú eres el experto, que es de los mejores cuentistas. Sí, de hecho, en su momento también fue o es considerado, pues en la literatura, por lo menos en la literatura más contemporánea, aunque no lo creas, o sea, se le puede Sí, llamar un claro. escritor contemporáneo, a pesar de que estamos hablando que pues publica aproximadamente en 1880, por Más de allá, sí, 200 creo que años. sí, ¿no? Sí, o sea, es decir, 1880, es decir, ya es un tiempo bastante, ¿no? Lejano, podríamos decir, a nuestro tiempo, pero es bastante contemporáneo. ¿Por qué me refiero a contemporáneo? Porque pues ya había pasado la revolución industrial, es lo que yo te había comentado, lo que Sí, estábamos ya es comentando la ahorita, ¿no? modernidad. Digo, perdón, no fueron más de 200 años, más de 100 años, pero Sí, más de 100 años, sí, o sea, estamos 140 y hablando de tantos, como 150 años. 140 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué le llamamos ya un escritor contemporáneo y no un escritor, es decir, pues, todavía antiguo, ¿no? En ese sentido, porque pues en términos de la humanidad y en Sí, términos de lo claro, no que es nada. hemos hecho, pues no es nada, pues, o sea, en realidad estamos hablando de un escritor bastante contemporáneo, pues, en ese sentido. Pero bueno, a lo que voy y lo que tú comentabas, ¿no? Sobre los cuentos. El, Escribió alrededor de 300 cuentos, más o menos. Es decir, son publicados muchos en revistas, muchos en antologías, otros pues que justamente ya lograron armarse pues en libros, ¿no? Propiamente. Como en el que comentabas ahorita a ti, pues que es el que yo en su momento te regalé o te presté, no me acuerdo, no me importa, ¿no? Al fin y al cabo ahí lo compartimos, ¿no? El de Bola de Cebo, ¿no? Que ahorita podemos comentar un poquito del de Bola de Cebo, porque también es un cuento, eh, a diferencia de otros que en su momento, digamos, escribió, en este tiene que ver más como con la hipocresía, con la
burguesía, Hay, con el hay trato, algo muy digamos, francés, ¿no? En escribir este tipo de plasmar las realidades. Porque digo, al fin y al cabo, Marqués de Sade también relataba mucho sobre la hipocresía. Sí, así es, ¿no? O sea, la hipocresía eh, de las formas en las que las personas se relacionaban, ¿no? Un poco con esta burguesía, pues porque también, o sea, si estamos hablando ya de finales del siglo XIX, es decir, 1880, pensemos, ¿no? Que es cuando publica, de hecho aquí lo estoy viendo ya el dato, ¿no? Que es cuando publica Bola de Cebo. Eh, pues estamos hablando de que ya hay un cierto grado como de civilidad, ¿no? Y vamos a Sí. ponerle así, ¿no? Como unas comillas en ese sentido. Sí, ya existe una Eh, burguesía per se que era incipiente Ándale. en el video anterior. Sí, 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 o sea, es decir, ya no estamos en la época feudal, ¿no? Eso ya lo dejamos, es del siglo pasado, pues la contemporaneidad, la modernidad, o sea, ya nos exige otras formas civilizadas de comportarnos, ¿no? Y a eso viene muy a colación, antes de entrar directamente a qué trata un poco Bola de Cebo y posteriormente también que hablarnos del loco, algo que me gustaría destacar en el caso de Guy de Maupassant, porque decías tú, ¿no? Es influencia para los cuentistas contemporáneos. Sí, yo estoy seguro que sí. De hecho, para mí fue una gran influencia. O sea, para escribir cuentos, por ejemplo, ¿no? Se los puedo decir así ya directamente de mi propia experiencia. ¿Sí? Me inspiró muchísimo a escribir cuentos. ¿Y por qué cuento? Porque en el cuento, a diferencia de, digamos, la novela u otros textos más largos, pues, de la literatura, igual también hay que comentarlo, ¿no? También fue poeta, en su momento también escribió poesía, ¿no? Este señor Guy de Maupassant. Entonces, pero volviendo a la cuestión del cuento, en el cuento se pueden abordar temas como muy concretos, vamos a decirlo así, ¿no? A diferencia de la novela que, digamos, como que se va a diferentes áreas, ¿no? Y hay una relación entre los personajes y distintas ideas, ¿no? Que entran en conflicto. En el cuento, digamos, como que vamos por una línea, ¿no? Un poco más clara o más directa. Y eso lo podemos ver como en el tema, como en el de Loco, en el de Bola de Cebo, el Orla, que es otro de sus Telorla cuentos muy, también, el collar. y es terrorífico, ¿no? O sea, es como, es decir, es también un poco como el espíritu de ese tiempo, ¿no? O sea, como la idea de que de alguna forma la modernidad también nos da terror, ¿no? Nos aterra. Hay cosas nuevas, pues, que se aparecen en el panorama, en el horizonte, y que nos aterran. Bueno, me estoy yendo también un poco para allá. Pero otra vez, ¿no? Contextualizándolo, como tú me lo decías, escritor pues del siglo XIX, finales del siglo XIX. ¿Por qué es importante mencionar esto de que es el último tercio, vamos a decirlo así, del XIX? Porque en el XIX francés, y aquí voy a abrir uno de esos paréntesis que nos encanta hacer, ¿no? Por eso nos vamos a 3 horas, hombre. Sí, no, por eso hacemos un montón, ¿no? Aquí estos videos lo hacemos bien largos. El 19 francés suceden cuestiones muy particulares, ¿no? Hay escritores que en Francia, en particular, oscilaron entre tres estilos literarios, podríamos decir, o tres vanguardias de su tiempo, en un solo siglo, ¿sí? ¿Qué pasa, no? Primero tenemos a principios del siglo XX, en el primer tercio, perdón, a principios del XIX, tenemos la primera parte, o digamos el primer tercio, tenemos la influencia del romanticismo, que ahí es donde se relaciona con la historia del Marqués de Sade y con los escritores de ese tiempo, incluso un poco posteriormente veremos con Flaubert, pero con los escritores del romanticismo. ¿Por qué es importante mencionar el romanticismo? Porque tiene que ver también mucho esto de la revolución francesa. Tiene que ver, o sea, ese espíritu revolucionario es romántico, es la idea de hay que la libertad de la patria, ¿no? Y todos estos ideales, Sí, digamos, traídos pues desde un como humanismo en ese sentido, ¿no? es Entonces, donde se le da un gran valor a los ideales, a esta parte de la muerte, de la vida, la pasión. O sea, porque muchas veces el romanticismo se malinterpreta como cursilería, ¿no? Este, sí, exactamente, se le dice, o puede ser como en ese sentido un sinónimo, ¿no? O a veces incluso sinónimo como de algo fantasioso, ¿sí?
como, es que es muy romántico, ¿no? Es idealista, ¿sí me entiendes? Hay mucho ese estigma, pues, que el romántico o el romanticismo es idealista, es idealización, también podríamos decirlo así. Y muchos escritores de ese tiempo escribieron, pues, o sea, justamente románticos. Quiero poner un caso que de hecho fue los tres, vamos a decirlo así, Víctor Hugo. Es el caso de Víctor Hugo, ¿sí? Otro escritor francés que posteriormente podremos abordar o podemos hablar de algo de su obra. No creo que Los Miserables, porque no nos van a alcanzar ni las 3 horas. Sí, no. De Los Miserables. Hablamos de la película si quieres, ¿no? Sí, si quieres, exactamente, sí, pero pues un libro de 1600 páginas o algo así, no nos alcanza, ¿no? No nos alcanza ni un semestre en la escuela, decíamos, ¿no? Para eso. Pero bueno, volviendo a eso, ¿no? Entonces, Víctor Hugo es el caso, ¿no? Víctor Hugo empieza siendo un escritor romántico. Tiene obras que tienen más un corte romántico, por ejemplo, como en el caso de Nuestra Señora de París, ¿sí? Notre Dame de Paris, que de hecho es una influencia más o menos a la película de Disney, la de Jorobado de Notre Dame, ¿sí? Tiene una influencia, ¿no? Esa historia, en el caso de Víctor Hugo. Y bueno, pero Víctor Hugo posteriormente, y ahí es donde viene, te digo, la segundo tercio del siglo XIX francés, y que ya llegaremos a Maupassant, porque Maupassant es del último tercio de la escritura literaria, o digamos de las influencias literarias en Francia. Pero el segundo tercio es para los escritores realistas, ¿sí? Que es donde está Flaubert, ¿no? Exactamente, y de hecho ahí es donde podemos insertar a Gustave Flaubert, ¿sí? Flaubert con su maravillosa Madame Bovary, que es la... Que estaba escuchando, digo, tú desmiénteme si me equivoco, que tardó alrededor de 7 años para escribir Madame Bovary. Más. Yo diría que incluso se tardó más. Por ejemplo, bueno, otro escritor, pero eso ya lo veremos, es del último tercio, pues, o sea, ya del siglo XIX, pues, o sea, que en el caso de En búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Otras novelas, pues. Bueno, pero te digo, en el caso de Flaubert, sí, yo creo que incluso se tardó hasta más en escribirlo, ¿no? En escribir Madame Bovary. También es un libro muy largo, pues, o sea, y la diferencia, digamos, para tratar de contextualizarnos, del romanticismo al realismo, o sea, es casi como el enfrentamiento, ¿no? Es una antítesis. Si unos buscaban el idealismo y plantear metáforas, alegorías, o sea, que buscaran el ideal máximo, ¿no? La revolución, el ser humano, el humanismo. En el otro caso es lo contrario. O sea, el realismo lo que buscaba era la fotografía, ¿sí? No, y creo que, o sea, hay mucha capacidad creativa y hay una genialidad detrás de poder hacer mágico lo real, lo cotidiano. Que sí. Creo que tanto en Madame Bovary como, inclusive me atrevo a decir en Bola de Cebo, por ejemplo, realmente Bola de Cebo me parece totalmente realista. Es básicamente un trayecto el que te va describiendo y es todo lo que va pasando y aconteciendo en ese trayecto de estas personas que van escapando, ¿no? Y como algo tan cotidiano, algo tan normal, algo que todos podemos vivir, se vuelve algo tan interesante, se vuelve algo donde sucede magia, donde suceden cosas más. Y creo que ahí también me agrada esta contraposición que hace el realismo en contra del romanticismo, de volver como hacia ver el presente. Quizás el romanticismo lo que se le tachaba, ¿no? De estar perdido en este mundo ideal y mágico, cuando a lo mejor la realidad puede ser más sorprendente que aquel ideal que se dice buscar. No, y también exactamente, pues en su momento cansa, vamos a decirlo así, ¿no? Y eso lo han dicho también muchos especialistas e historiadores de la literatura, incluso historiadores de historia, ¿no? En general, no solamente sobre la literatura francesa o sobre la literatura en general. Los estilos literarios tienden a cambiar porque también cambia el espíritu de su tiempo, pero no solamente por eso, sino porque también el público mismo pues se cansa, ¿no? De eso. Estamos hablando de que los escritores románticos no dejaron de ser exactamente románticos, piensa en Víctor Hugo,
cuando empezaron a escribir realismo, porque cuando uno lee, y ni modo, ¿no? Salió el tema de Los Miserables, pues, ni modo, hoy lo traje a colación. En el caso de Los Miserables pasa eso, es la transición, ¿sí? Del romanticismo al realismo, ¿sí? Porque Los Miserables es una búsqueda, ¿no? De describir la sociedad francesa y de describir el tiempo en el que las personas pues estaban viviendo aspectos verdaderamente dolientes pues, de la vida, pero cuando uno lee las peripecias que le pasan a Jean Valjean, así como que la búsqueda, ¿no? Su manera como de cómo evadir también la ley, pero asimismo siendo una persona honesta, ¿sí? Ahí viene esa parte romántica. Elementos del románticos, exactamente, ¿no? Y por otra parte, pues, o sea, el Javert, que es el caso del policía, pues, siempre aferrado, ¿no? La ley, como esta ley que es sumamente cuadrada y hay que aplicarla tal cual como es, ¿no? Si alguien roba, va a la cárcel, no importa cuál sea el crimen, ¿no? O sea, no importa cómo hayan sido las circunstancias. Y no, pues ahí es donde ves justamente esta parte romántica, pues, o sea, porque sigue habiendo como ese ideal, a pesar de que describe de una manera increíble y detallada, pues, elementos de la cultura francesa y de su momento también. Que es muy interesante como lector cuando lees estas obras realistas, cómo Sí. realmente te envuelven y te dan una fotografía de todo lo que está aconteciendo, o sea, lo hace muy palpable, lo hace muy visual, que a lo mejor en el romanticismo es mucho más abstracto, es mucho más de yo imaginar, yo volar. Aquí no, aquí realmente es una fotografía de todo esto y hay una genialidad bastante grande en ello, porque quizá desde de lo lejos, o sea, ya habiendo pasado tantos años, Sí. el realismo no suena tan atractivo. No, O pues, sea, a bote pronto es como que meh. sí. Es que es cierto, pues, o sea, como te digo, ¿no? Que parece aburre también, pues. Te voy a poner otro ejemplo, ¿no? Te digo, este segundo tercio del siglo XIX francés. ¿Por qué es tan importante el siglo XIX francés? Porque realmente yo creo que la literatura, por lo menos en la historia de la literatura, y esto me lo van a poder discutir y ojalá no pongan comentarios ahí, me encantaría, ¿no? Pero fue un parteaguas de la literatura mundial. Es decir, Claro. casi todos los escritores del siglo XIX francés se volvieron clásicos. Bueno, lo comentábamos cuando... Estamos hablando de Maupassant, ¿no? Sí, y lo comentábamos cuando hablamos de Cortázar y de Pizarnik, de cómo era esta tendencia en el siglo XX de todo literato, todo artista querer ir a Francia. Exacto, sí, exacto. O sea, Francia es la cuna de la cultura occidental, nos guste o no nos guste. Sí, y tuvo mucho que ver el siglo XIX, o sea, fue después de la Revolución Francesa, no se le puede negar eso. La Revolución Francesa, la época del terror, o sea, la época de la restauración con Napoleón, o sea, tuvieron mucho que ver con esa cuestión cultural, ¿sí? Con esa forma de explayarse y de presentar ante el mundo las ideas también. O sea, por ejemplo, por eso tenemos ahí posteriormente a un Voltaire, ¿sí? Justamente Voltaire fue, pues vivió gran parte, o sea, del 19, pues una parte del 18 y una parte del 19. Entonces, de hecho, fue una persona, según si no mal recuerdo, que bastante longevo, ¿no? Y por eso pudo escribir tanto, pues, en ese sentido. No, aparte también acomodado, ¿no? Y todo, pues, o sea, era una persona que tenía bastante, como, una vida muy acomodada en ese sentido, pero no dejaba de ser un intelectual que siempre estaba en procesos. Bueno, entonces, estamos en el segundo tercio. ¿Y por qué lo divido en tercios? Porque son los tres principales corrientes literarios, pues, o corrientes literarias. Entonces, el segundo tercio está en los realistas, Gustave Flaubert, ¿sí? Y tenemos otro, que ahí es donde viene mi ejemplo de por qué cansa, ¿no? La literatura realista, Balzac, ¿sí? Honoré de Balzac, ¿sí? Honoré de Balzac. Muy conocido, Balzac, o sea, fue también uno de los más... Yo lo he escuchado, por ejemplo, más nunca lo he leído. Prolíficos. Yo he leído muy poco de Balzac y ahí es donde viene esta parte, ¿no? Donde decimos cansa también un poco esta literatura. Tiene esta
gran obra así gigantesca llamada La Comedia Humana, donde hace una descripción extensa y puntual de cada una de las formas en las que se relacionan los franceses de ese momento. Incluso hay historiadores que se atreven a decir que es el mejor testimonio que tenemos histórico de la época, porque no hay otra forma, o sea, no hubo otra persona que tan extenso se basara en decir esto pasaba de esta hora a tal hora en los cafés, la gente usaba este tipo de ropa, las calles estaban pavimentadas de tal manera, la comida era esta, o sea, es una cosa así de locura, ¿no? Si no me equivoco, no sé cuántos libros son, pero pues tenemos tecnología, ¿no? Para buscar de la comedia. Si tan solo hubiera un aparato donde le pueda preguntar y me responda en segundos. Exactamente, ¿no? Y para que las personas que nos pueden escuchar lo sepan, digamos, de una manera mucho más simple. Ahí te va el dato nomás para que te des esta idea, ¿no? Y lo comentan aquí, ¿no? Fue uno de los proyectos narrativos más grandes de la historia de la literatura. Son 137 novelas. Novelas, no son cuentos, novelas. O sea, de por lo menos, yo tengo 3. Yo digo, o sea, de por lo menos yo creo que son 137. 137, sí. O sea, o lees a Balzac o no lees otra cosa. Pues, o sea, lo leo a él nada más y me pierdo todo el mundo. Y ya, o sea, o te pasas tus buenos años, ¿no? O sea, piénsalo en semanas. Si leyeras una novela de Balzac por semana, tardarías 137 semanas en leerlo. Lo cual 3 años y medio, 4. Son casi 3 años, exactamente, ¿no? Para terminar. Una por semana. Eso estamos hablando que si tuvieran la disciplina de leer una por semana. O sea, no, pero vas a ser experto en cómo se vivía en la Francia del siglo XIX. Exactamente. Y no, pues, o sea, de hecho, bueno, al final, ¿no? O sea, el asunto es que hay gente que sí lo ha hecho, pues, o sea, hay tesis doctorales de esto, hay investigaciones. No digo, debe ser interesante más si estás abocado al estudio de la historia, inclusive la antropología, al mismo estudio literario, pero sí creo que te produce un rechazo natural a los simples mortales como yo. Pues es que imagínate también, por eso te digo, cansa. Para mí este es mi ejemplo de por qué cansó la literatura realista, por esto. Porque una cosa es ser realista, para mi punto de vista, y otra cosa es ser excesivamente realista. Pues. Se mamó. Básicamente, lo podemos decir de esa manera. Y digo, hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con nosotros, estoy segurísimo. Es más, de hecho me encantaría que alguno de mis maestros, si en algún momento se encuentra este video, me diga, eres un... descarado. Eres un traicionero a la literatura, si Balzac era básicamente como el dios del realismo y nos legó esta gran obra no monumental. Me encantaría, pues igual, digo, mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero eso no quiere decir que sea un mal escritor. De hecho, a mí, o sea, de la comedia humana, digo, yo tengo 3, he leído 1 de esos 3 que tengo, y me encanta, o sea, es decir, no es un libro para nada mal escrito, por supuesto que no, pero, oye, o sea, no me voy a poner a leerlos todos, ¿no? O sea, a pesar de que... Y aparte, imagínate la dificultad de encontrarlos, o sea, no creo que me pueda encontrar, o sea, todos los tomos, o incluso comprarlos, ¿no? ¿Cuánto cuesta, pues, comprar una cosa de este estilo? Bueno, en fin, ¿no? Va a ser interesante que tenga la colección completa, ¿no? De hecho, ahí te va el dato, mi abuelo tenía la colección. ¡Órale! Sí. ¡Qué loco, ¿no? Mi abuelo, el papá de mi mamá, y cosa que ya nos metimos en asuntos personales, yo me enteré de que justamente Balzac, o yo supe de Balzac justamente por mi abuelo, porque mi abuelo tenía todos los libros. No los leyó nunca todos, me dijo que era demasiado también, o sea, hasta él mismo entendía que era demasiado, pero dijo que para él era como un gusto. Se los encontró, no me acuerdo dónde, se los dieron baratos, compró la caja, pues una caja grande, ¿no? Y eran todos los libros de Balzac, traducidos al español. De hecho, toda era la obra de La Comedia Humana, traducida al español. Y si no me equivoco, no venían en 137 novelas, venían en menos tomos. Es decir, como que habían juntado unas, pero ponle tú que si eran como unos 80 libros. O sea, yo una locura. Una cosa así monumental. Pero bueno, eso es en el caso de Balzac, ¿no?
Y de ahí seguimos a la tercera corriente. Exactamente. Y para hablar de justamente ya de Guy de Maupassant, que ese es nuestro tema. Y como siempre empezamos con 1000 cosas antes de llegar a Maupassant, ¿no? Pero bueno, es parte de este asunto, ¿no?, que estamos haciendo aquí en la cratología. En el caso de Maupassant, pues ya son escritores de la última parte o el último tercio del siglo XIX que abrevan o alguna forma, por decirlo, toman la gran influencia del realismo, pero le dan una vuelta. ¿Qué pasaba hacia finales del siglo XIX? No solamente en Francia, sino también en muchas de las naciones. Ahí sácame una duda. ¿Es la parte como en el arte del impresionismo? Sí, de hecho coincide justamente también con los escritores impresionistas y con los postimpresionistas. Me refería más bien a la pintura. Ajá. Sí, en el caso de la pintura, pues, o sea, de las artes plásticas, ¿sí? Pero en el caso de la literatura, lo que sucede es que este cambio viene a dar como una vuelta un poco parecida al realismo, vamos a decirlo así, porque a mí en su momento me resultó difícil o tuve que investigar más para entenderlo tal cual y leer a los autores, el darle la vuelta al realismo, pero darle un enfoque un poco más cientificista, por decirlo de una manera. Es decir, con un enfoque positivo, o sea, de positivismo. Ajá. Entonces, ¿quién estaba promoviendo en su momento esta idea del positivismo? Auguste Comte, ¿no? El positivismo comtiano, ¿no? Se le llamó. ¿Por qué? Porque era la idea de que la ciencia, y específicamente las ciencias naturales y las ciencias duras, vamos a decir, ¿no?, iban a ser el progreso de la humanidad. Y entonces estos escritores, como intelectuales, se vieron muy influenciados por las ideas de la ciencia. Y entonces lo que trataban de hacer era como escribir, sí, realismo, pero desde un enfoque como más analítico. Que por eso, por ejemplo, y conectarlo un poquito con el cuento, en el cuento lo que vemos pudiera verse como un estudio psicológico, como un análisis de la psique, más allá de los estereotipos morales o sociales, sino realmente cuál es verdaderamente la naturaleza de la mente humana, del comportamiento. Y estamos también en una oleada de la psicología, psiquiatría, todas estas ideas que empiezan a emerger, ¿no? Sí, porque pues ahí posteriormente, o sea, aquí ya estamos muy cercanos a Freud, por ejemplo, ¿no? Aquí sí, pero ya estaba Brauer. Aquí ya está, ajá, y aquí ya habíamos planteado el psicopatología, ¿cómo dijimos que se llamaba? El psicopatología sexualis de von Cruyff, el que cuando platicábamos de que fue el primero que planteó la idea de sade o sadismo, y sadomasoch como el masoquismo, ¿no? Es decir, ya estamos con estos enfoques. Que está pasando la filosofía empezando a volverse como una psicología o una protopsicología como ciencia, ¿no? Ciencia, exactamente. Tratar de ver todo desde el punto de vista científico, como digamos, el dar un paso atrás y sí, verlo desde el punto de vista realista, ver qué es lo que está pasando ahí, pero también tratar de darle el enfoque de cómo entenderlo, ¿no? Sería como este puente que se perdió entre el romanticismo y el realismo, como que no hay un puente de comunicación. Entra esta parte positivista como para darle una explicación a lo romántico, ¿no? Como para decir, a ver, ok, sí está el fenómeno real, existe esto, acá tenemos unas ideas inconexas que nos hablan de cosas bien bonitas, pues vamos haciendo un puente que los enlace. Exactamente, ¿no? Vamos, eso es una manera como de entender justamente la propuesta naturalista. Naturalismo. Por eso se le llamó el naturalismo francés, porque lo que buscaba, ¿sí?, ya no era justamente retratar solamente a la sociedad francesa y sus costumbres, vamos a decirlo así, sino analizarlas, ponerlas en el microscopio, ponerlas en juicio, pero en un juicio de entendimiento, no de valor. Ajá. Sino evaluar
estudiarlas, pues evaluar qué es lo que estaba sucediendo ahí. El psicologismo, como bien lo llamas tú, o sea, está muy presente ya en estas obras. De hecho, si te das cuenta, el cuento que vamos sí, ¿no? a tratar ya ahorita, 100%. sí, viene mucho de esto, ¿no? Uno de los principales como promotores, o vamos a decir exponentes del naturalismo francés, pues fue Émile Zola, ¿sí? Se le conoce mucho a Émile Zola, por... caray, ¿cómo se me pudo olvidar ahorita su principal novela? Ahorita te digo, cómo se No te llama preocupes. sí, la novela más famosa de Émile Zola, pero hace eso, ¿no? Es decir, como que da un paso hacia atrás y dice, ¿sabes qué? Vamos a analizar, vamos a poner una literatura que también analice, ¿no?, la sociedad. Y entonces, pero también pasa algo, ¿no? Y por eso en algún momento todo cambia, ¿no? Y volvemos a otros estilos literarios, como pasa mucho en todo. Lo que sucede también con este estilo literario es que se gastó en el sentido de que muchos de los escritores, al tratar de hacer esta como mirada científica, siempre se iban a las partes más conflictivas de la sociedad. Pues que es lo más Pues, interesante. O exactamente, sea, ¿no? digo, no me Estamos interesa hablando analizar lo que no tendría por qué cambiar. O sea, no quiero explicarme el buen comportamiento humano. Quiero ajá, sí, explicarme por porque qué se el iban, humano es un bicho raro, por qué es violento, por qué sí, asesina, por qué roba, por qué hace las peores sí, conductas que puede llegar a hacer. y pues a los borrachos, los drogadictos, los ladrones, la mafia, las prostitutas, o sea, aquello que estaba más, digamos, a la parte sórdida, si lo queremos poner en términos literarios, ¿no?, de la sociedad. Es decir, diríamos aquí, a los barrios bajos. Esta. A los barrios bajos se iban acá los naturalistas. Y entonces eso también, desgraciadamente, pues tú y yo lo sabemos, y espero que también los demás también lo puedan como analizar, pues también eventualmente cansó a la gente. Pues es como que, ay, pues sí, o sea, va a sonar mal que lo diga así, pero pues todo trata de borrachos y putas, ¿no? Pues qué chingados, pues voy a estar leyendo nomás de esto, o sea, no, ya chole, Ya pues. quiero algo diferente. Sí, o sea, ni modo, lo digo así más grosero, pero pues, oye, también cansa, pues, de estar leyendo nada más sobre eso. Y bueno, si nos vamos en el caso, por ejemplo, como de Maupassant, por ejemplo, nos puede dar la pauta, porque todo este rodeo, ¿no? Y hacer toda la explicación del naturalismo francés para llegar a Guy de Maupassant, porque creo que Nomás, está publicado. porque creo que no sé si lo comentaste, porque tengo memoria de teflón, ¿no? Sí, como pues lo habíamos comentado fuera, sí comentamos de que Maupassant tuvo mucha influencia de Flaubert, que de hecho estudió Sí, con él, ¿no? Lo fue como sí, guiando. sí, sí. Sí, de hecho, sí, exactamente, quizás eso no lo comenté, pero exactamente, como un escritor del realismo francés, que está Flaubert, pues que influye mucho en Guy de Maupassant ya posteriormente. Incluso hay una declaración Sí, por ahí el de bola de cebo. de Guy de Maupassant. ¿Cómo? No, es que hay una de bola de cebo, me encontré A ver, adelante, sí, una sí, sí, cita sí, que Flaubert lo acogió de una u otra manera, que Flaubert ya era el máximo exponente de la literatura en su momento, que muchos escritores iban con ya él a era un consultarlo. escritor consolidado, ¿no? Sí. Consolidado y conocido, además, muy famoso, pues, Entonces, que cuando conoció a Maupassant, Maupassant siendo muy joven, creo que todavía era estudiante, él lo acogió, lo sí, iba como instruyendo, ¿no? Por así decirlo. claro, Y que sí, cuando Maupassant termina Bola de Cebo, se lo lleva y le dice, oye, pues, para que lo revise, para que lo comente, para que le haga anotaciones. Y que Flaubert le dijo, no tengo nada que decirte, no hay nada que moverle. O sea, ajá, como reconociendo la excelencia de Bola de Cebo, ¿no? claro, ¿no? Que era un muy buen relato, pues, en ese sentido. Bien, bien, exactamente, ¿no? Bueno, ese es uno, ¿no? Yo iba a comentar más bien otra cosa, ¿no? Que incluso el mismo Maupassant, o sea, decía que Flaubert era su padre literario, ¿no? Pero que incluso llegó a decir que sí era su padre biológico. O sea, Ok. llegaba como hasta el punto, ya cuando andaba borracho, o decía cosas así, y que incluso presumía que sí era su padre biológico, ¿no? Bueno, digo, murió Y de sífilis, ya podemos imaginar que el sí, cuate aburrido no era. no, en absoluto, no, para nada, Es no, esta época de no, las bohemias interesantes, ¿no? exactamente, ¿no? A mí me ha tocado leer, fíjate,
varios... Yo pensé que Bohemia es como la de Maupassant. ¿Cómo? Yo pensé que Bohemia es como la de Maupassant. Ojalá, digo, ojalá me las aventara así. O bien, o quién sabe, ¿eh? Luego uno se menosprecia y dice, no, estuvo tranquis, ¿no? 7 días después. Y luego dices, estuvo tranquis, y luego volteas a ver todas las botellas, ¿no? Tiradas así como por todas partes. Y dices, no, estuvo tranquis. Oye, bueno. Ay, lo bueno es que quienes nos ven saben que luego nos lo tomamos así, ¿no? Como bien... Y si no saben, pues ya sabrán, hombre, no te preocupes. Bien irreverentes, ¿no? Así, espero que siga así, ¿no? También este tipo de comentarios, ¿no? Que luego hacemos. No, pues entonces te digo que Flaubert sí, fue la gran influencia, ¿no? Del mismo Maupassant, él mismo lo dice, incluso se atreve a decir y mentir así descaradamente, pues, que era su padre, pues, que era casi su padre biológico. O sea, todos sabían, pues, de alguna forma que fue su padre intelectual, puedes decirlo de esa manera, pero biológico, no, es como que... Ya bájale 2 rayitas. Sí, no, tampoco no es para tanto, ¿no? Incluso también se habla de eso, pero del mismo Balzac. O sea, que el mismo Balzac también fue una gran influencia para Maupassant, en el sentido, pues, de cómo intentó analizar la sociedad, pues. Ahora, La sociedad francesa. Maupassant no solamente se queda en el realismo o en el positivismo o en el naturalismo, porque también tiene mucho del tema fantástico, mucho del terror. Sí. Tiene una especie de ciencia ficción. Sí. De hecho, exactamente, la crítica, digamos, posterior a este momento del siglo XIX, una de las cuestiones que plantean es que, si bien es cierto, ya Maupassant, digamos, pertenece históricamente al naturalismo francés y tiene muchos elementos del naturalismo francés, él mismo tampoco no se siente, ¿cómo decirlo?, como un ejemplo tal cual del género, o bueno, vamos a decirlo, de la corriente literaria, ¿no? Sino que bien es cierto que él tomó elementos también como del romanticismo, porque hay muchos elementos demasiado románticos en la escritura de Maupassant. O sea, igual ahorita podemos como notar algunos de ellos que tienen que ver con idealismos y con cuestiones así, los podemos ir viendo tal cual. Realismo, por supuesto, porque describe elementos justamente de esta sociedad francesa por la que está viviendo, como en el caso de Bola de Cebo, ¿no? Que me gustaría comentar un poquito al respecto, antes de entrar directamente a las citas y todo, ¿no? Del loco. Y finalmente también del naturalismo, pues tiene esta parte de adentrarse a la psique de sus personajes. Lo vemos en cuentos como El Orla, lo vemos en cuentos también, pues, como justamente el del loco, en Bola de Cebo, por supuesto que también. Tiene otro que es el de la mano. Sí. La mano. Tal cual se llama así, Sí. La mano. Es bastante como terrorífico, pero tiene mucho que ver con algo psicológico. Sí, con una cuestión psicológica. Digo, también estamos hablando que escribió más de 300 cuentos, entonces, pues hay mucho, ¿no? De dónde cortar. Que fue un escritor muy prolífico, pero estaba leyendo que solamente escribió por 15 años. Sí, pero pues imagínate, pero escribía un chingo. Escribiendo. Sí. Pero se la pasaba escribiendo, entonces, porque, o sea, sí se tomó muy en serio, ¿no? Su labor de escritor, tal cual. Bueno, entonces eso, digamos, para, vamos a decirlo, en el sentido de la literatura de ese momento, para contextualizarlo y para ahorita comentar, pues, justamente ya propiamente su obra. Nada más me gustaría comentar, ya, digamos, cerrar esta parte de qué es la influencia, ¿no? Digamos, del mismo Maupassant, que posteriormente, como te decía yo al principio, se vuelve una influencia para los grandes escritores y para los grandes cuentistas del siglo XX, ¿sí? Es una gran influencia. No tengo los elementos de conocimiento para aseverarlo, pero por ejemplo, cuando yo leí la primera vez que leí a Quiroga, me asemejaban muchas cosas a Maupassant. Exacto. O sea, cuentos de amor, de locura y de muerte de Quiroga, se me hace que traía muchos elementos por ahí que decía, este güey me suena muy a Maupassant, pero pues NPI, ¿no? Sí.
¿no? Y de hecho, justo es una de las cosas que estoy leyendo aquí. De hecho, lo dice la crítica, ¿no? Que es una gran influencia para escritores como Horacio Quiroga, ¿sí? Justamente para Anton Chekhov, Chekhov, también pues uno de los grandes exponentes, ¿no? Digamos del siglo XX, pero también del cuento en ese sentido. Si no me equivoco, también para Kafka en su momento lo fue, Tolstoy, en fin, ¿no? Una serie de escritores. Pero sí, de hecho, Quiroga me gustaría que en algún momento también Sí, lo no, tenemos analizáramos, ¿no? que. Porque tiene esta vena, podemos decirlo así, pero ya desde el punto de vista latinoamericano, del naturalismo. Porque el naturalismo llegó a Hispanoamérica. Uy, gallina En sus degollada, güey. sí, imagínate, ¿no? Sí, 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 Otros, ¿no? sí. Muchísimos ahí ¿Sabes? Hay un libro, porque, por ejemplo, perdón, es que ahorita me acordé así, Sí, el de 11 peregrinos de García, creo que es 11 peregrinos, ¿no? De García Márquez, o sí, 13 sí, García peregrinos. Márquez, sí. Eh, Extraños que, por cuentos ejemplo, son peregrinos. que mucha gente no relaciona a García Márquez con cuentos. Digo, no sé si tengan más, pero esos cuentos son muy buenos. O Sí, sea, y esta fase de García Márquez como cuentista también vale mucho la pena. sí, tiene unos cuentos muy buenos. A mí me gusta mucho uno que se llama La luz es como el agua, que es también así surrealista o realismo mágico al estilo Sí, sí. Márquez, pues así también, pues. Eh, un hombre muy viejo con unas alas enormes, tiene un cuento que me gusta mucho también así de él. Tiene otro libro de cuentos que luego ha sido considerado como una especie como de novela, pero novela cuentos, que se llama... Eh, ay, 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 Ese ay, mero. ese mero. No me acuerdo si es la Candy Heréndira y su abuela desalmada. Eh, No lo leí. que parece novela, pero en realidad son una serie como de cuentos concatenados en una serie. Bueno, hay discusiones sobre eso y de hecho he tenido estas discusiones incluso en clase, ¿no? De qué tanto es cuento o qué tanto es novela, ¿no? Pero bueno, esos son otros aspectos que luego podemos comentar. Pero sí, quiero volver a la parte de Vamos. Quiroga, ¿no? Y de cómo fue esta gran influencia de Maupassant en estos escritores. Incluso el mismo Cortázar, tú ahorita que hace rato que comentábamos, dice que sí fue una influencia para escribir cuentos, pues, o sea, que realmente sí le influye pues, a él mismo. Quiroga lo dice abiertamente y dice que fue una de sus influencias, él y Poe, ¿no? O sea, Maupassant por una parte y Edgar Allan Poe Sí, sí, por sí. otra, ¿no? Sí. En fin, ¿no? Maupassant se vuelve pues un referente y eso es lo que tenemos que tener en cuenta pues de el cuento literario, el cuento moderno, vamos a decirlo así. Y eso no solamente lo digo yo, ¿no? Lo comenta este escritor, caray, se me olvidó ahorita Un escritor por su ahí. nombre. Ahorita te paso bien, ahorita me voy a acordar del nombre. Que por cierto ya me acordé del nombre de la novela famosa de Emile Zola, que era Nana, se llama, Nana. ¿no? Ok. Y que era una prostituta. Ajá. Prácticamente toda la novela se basa en la vida de esta prostituta, que era Nana. Entonces, así como posteriormente escribe, pero en la versión mexicana, ¿sí? Otro escritor mexicano que escribe Santa, ¿no? Que es la versión de Naná, pero en México. Se Ok. llama Santa de Federico Gamboa, ¿sí? Un Yeah. escritor mexicano de principios del siglo XX. Creo que Federico Gamboa publica Santa en 1920 algo, pero O sea, lo por que ahí de tardaba en llegar, ¿no? repente. Las corrientes. Pero Exactamente, digo, ¿no? Pero pues, nada que ver, pero básicamente de esa corriente entre, vamos a llamarle naturalista humanista. De ahí es donde viene Francisco y Madero y trae las ideas con las cuales quiere hacer la revolución y trae el tema del espiritismo y todo este rollo. O sea, es esa corriente justo la que viene a influenciar la política en México. pero también recuerda que por la parte de Porfirio Díaz, Ujú. justamente tiene a su grupo ¿cómo se llamaba? Los Los sabios. científicos. Ah, no, los Sí, científicos, los científicos, los científicos. los Tienes razón. científicos. Y estos científicos tenían toda esta influencia de estos Sí, escritores no, que pues era el son periodo más francés de México, ¿no? Porfirio de Díaz. Comte, porque pues es lo mismo que como comentamos desde el principio de esta plática, ¿no? Queramos o no, el siglo XIX francés, pero en el siglo XIX, en
en cuestión de la cultura Al y de menos en las humanidades. Occidente es francesa, los movimientos sociales que salieron en todo el mundo son las revoluciones, la independencia de Estados Unidos, México. O sea, O sea, sí, 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 sí. porque todas las revoluciones posteriores del siglo XIX, o sea, tanto en América como en otros lugares del mundo, fueron influenciadas por la Revolución Francesa. Yo creo que por eso los gringos odian tanto a los franceses, güey. ¿Las qué? Por eso los gringos odian tanto a los franceses, güey. Ahí hay un tema freudiano de matar al papá, güey. Sí, no, estoy seguro que sí tienen ese asunto de como que, no, pues es que nosotros queríamos hacerlo primero. Es como que, sí, no, porque la revolución, o sea, bueno, Sí, es la francesa y después son las 13 colonias. exactamente. Y está inspirada, digo, está el tema de la francmasonería y todo ese tema que también eso ayudó bastante a la independencia de los Estados Unidos, pero viene basado de la Revolución Francesa. Exactamente, ¿no? Ya vienen de esa influencia, ¿no? Sí. Pero bueno, la guerra, ¿no? De independencia de Estados Unidos. Bueno, aquí comenta que fue anterior, ¿no? Bueno, o que empezó, ¿no? Vamos a decirlo, anterior a la... Estoy casi seguro que no. Pero me puedo equivocar. A la Revolución Francesa, pero si no me equivoco, bueno, en fin, ¿no? Podemos comentar un poco después, ¿no? Al respecto de eso. Pero eso no quiere decir, pues, o sea, que justamente el siglo de las luces, o sea, no fuera influyente. ¿no? O sea, que no fuera esta gran influencia, ¿no? De Francia. Y te digo, el siglo XIX. Para mí el siglo XIX es, por lo menos en el lado de la literatura y la cultura, pues sí es francés, ¿no? O sea, todos los escritores de esa época son ahorita clásicos, o sea, y son ahorita reconocidísimos y son influencia, pues, de los... Ya posteriormente del siglo XX es otra historia, ¿no? Y son otras literaturas, por ejemplo, para mí, y eso pues vamos a salir obviamente del tema, como siempre, pero para mí ya el siglo XX sí tiene que ver mucho con América, o sea, y me refiero a todo el continente americano, Estados Unidos, México,